Bueno, yo en este tiempo de pandemia, si alguno de ustedes es seguidor de algún tipo de deporte, seguro que se dio cuenta cuánto los deportistas profesionales extrañaron la presencia de público en los estadios, en las diferentes competiciones que había, ¿no? Eso era tenaz ver esas transmisiones, por ejemplo, de fútbol y escuchar uno cada cosa. Uno nunca ha escuchado a los técnicos gritar, pero en este tiempo sí. ¿Quién vio futbolito en este tiempo? ¿Algún partidito al menos? ¿Alguien vio? Se escuchaba todo, ¿no? Todo se escuchaba, se empezaron a ver las conversaciones que tenían los jugadores, todo eso, y ese silencio tenaz. Y llegar al final de temporada y los equipos que se coronaban campeones, lógicamente no faltó en las entrevistas de esos jugadores que quedaron campeones decir, bueno, pues muy felices, muy emocionados, pero pues nos hizo falta poder compartirlo con nuestro público. ¿Alguien escuchó eso en alguna entrevista o no? Uy, eso pasó y pues es normal que ellos sientan eso porque pues es muy lindo y hace mucha falta cuando uno le dan aliento, ¿no? Obviamente ellos no se referían solamente a gente sentada en las gradas, sino pues el hecho de que la gente cantara, ¿no?, sus canciones, animara, gritara los goles, gritara los nombres, todas esas cosas. En el servicio pasado intenté no polarizarme hacia el fútbol, pero no lo logré. Esta vez ya no lo intenté. Y así en cada escenario, ¿no? Tú veías esos estadios vacíos. Ya, bueno, últimamente se han ido agregando personas, ya han ido dejando entrar a los estadios gente y ese ambiente ha ido cambiando poquito a poco, poquito a poco. En las eliminatorias ya había gentecita en los partidos, ¿cierto que sí? ¿Alguien vio algún partido de Colombia? ¿Sí? Bueno, ya había gentecita, ¿no? Ya había un poco de ánimo, y pues la verdad es que nos gusta pues recibir una palabra de aliento que nos anime, ¿no? Entonces uno piensa, por ejemplo, en un ciclista subiendo esas montañas todas tenaces que pasan allá en esas carreras, y bueno, la gente que está ahí al lado animando a esas personas pues hace la diferencia, ¿no? Yo pienso que es una cosa muy diferente para un ciclista subir a esas montañas con gente diciéndole cosas a subir a esas peñas allá solos, ¿no? ¿Cierto que sí? Ahora yo pienso, por ejemplo, en una mamita que se hace cargo de su hogar y llega extenuada a la casa y de pronto se encuentra con la carita de un chinito que le dice, te amo, mami. Y de pronto ya llegó desbaratada de cansancio a la casa, pero ese te amo le hace pensar, vamos a darla toda mañana otra vez. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí o no? De pronto ese chico que se siente súper agotado, mejor dicho presionado por sus trabajos y siente que sus papás le dicen, bueno, tú puedes, tú eres muy inteligente, lo has hecho bien muchas veces, esta vez te va a salir bien también. O el esposo que de pronto toma de la mano a su esposa y le dice, el Señor está con nosotros, de esta también pasamos. Esas palabras se convierten como en una luz en medio de la oscuridad, ¿sí o no? Se convierte en un aliento muy lindo. Y uno piensa, por ejemplo, en Pedro cuando llega y le dice al Señor Jesús por allá en Juan capítulo 6, le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes ¿qué cosa? Palabras de vida eterna, ¿no? Y mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 4. Te invito a que lo leas conmigo, está por acá. ¿Qué dice? Dice, la lengua que consuela, ¿es qué cosa? No, vamos a leerlo todos en voz alta para estar súper conectados y no perdernos de nada. ¿Listo? Dice, la lengua que consuela es un árbol de vida. Dice, pero la lengua engañosa lastima el espíritu. Entonces, si yo preguntara, bueno, ¿quién quiere ser una persona que cuando habla los demás sienten que sus palabras siempre son vida? Pues todos diríamos, yo. Y si yo preguntara, bueno, ¿y quién quisiera cada vez que hable lastimar a alguien? Pues creo que ninguno diría yo, ¿verdad? Pero, sin embargo, no siempre nos salen las cosas así. Y creo que es inevitable que alguna vez, queriendo decir algo con la mejor intención, o queriendo arreglar un problema, o queriendo abordar una situación sensible, hayamos terminado lastimando a alguien, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, no solamente sería dónde yo quiero estar, sino, por ejemplo, mi familia, ¿dónde me pondría? En el grupo de los que cuando hablan dan vida o cuando hablan lastiman, ¿no? Por ejemplo, pensemos en eso. ¿Qué dirían nuestros papás, por ejemplo? ¿De quiénes somos, de qué grupo somos nosotros? ¿De los que lastimamos o de los que cuando hablamos transmitimos vida? ¿O qué diría la esposa? ¿Qué diría mi esposa, por ejemplo? ¿Yo de cuáles soy? ¿O qué dirían mis hijos? ¿No? Mis amigos, mis compañeros de trabajo, ¿yo de cuáles soy? Y pensar en eso nos lleva como a reflexionar un poco en las maneras y en las formas. Y mira que nos puede pasar lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 10, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, y así la bendición y la maldición
salen de la, vamos a poner allí en las pantallas Santiago 3, versículo 10 para que lo podamos leer juntos, por favor. Dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce o agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? ¿Qué dice? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces mira que puede pasar que cuando uno está de buenas y está de buen ambiente, pues uno con todo el mundo de re bien, ¿no? Y todo el mundo, uy, no, qué energía. Pero ¿qué pasa cuando hay que hablar algo que es sensible? Algo que me ha ofendido, algo que es delicado y algo que como que no es tan cómodo. De pronto ahí sí uno se pone de malas, ¿no? Y puede uno terminar siendo ese manantialcito del que no solamente sale agua dulce, sino también agua salada, y la palabra del Señor dice, pues eso no está bien. También le puede pasar a uno lo contrario a lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Dice, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Dice, mira el versículo 9, dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. ¿Qué hay que hacer? Lo contrario, hay que voltear, hay que darle la vuelta, ¿no? Dice lo contrario, dice contesten con una bendición, contesten con algo bueno. Dice, a esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿qué hay que hacer? Refrena tu lengua. ¿Quién ha montado a caballo? Alce la mano el que haya montado a caballo. Uy, vea todos estos jinetes. Yo solamente he montado a caballo con alguien guiándome. No soy el mejor ejemplo de jinete, pero cuando alguien va a caballo y lo quiere frenar, ¿cómo hace? Dele el tiro, ¿no? Y entonces aquí dice, si quieres ver muchos días felices, refrena tu lengua, tira el freno, ¿no? Y resulta que cuando se está hablando así algo delicado, a veces la cosa no sale bien y en lugar de tirarle el freno a la lengua, ¿qué pasa, no? Alguien empieza a elevar los ánimos y entonces uno también los eleva más, y el otro también, y el otro también, y la palabra del Señor dice, no, haz lo contrario, si te hablan mal, pues entonces bendice, pero eso a veces es complicado, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Y se puede caer pues por todas estas en el hecho de que se rompa la comunicación con alguien que no quisiéramos que se rompiera, porque con las relaciones pasa como con una extremidad que no recibe sangre. ¿Qué pasa cuando una extremidad deja de tener circulación de sangre? ¿Qué pasa con esa extremidad? Y empieza a morir, ¿verdad? Y lo mismo pasa con una relación que no tiene circulación de comunicación. Esa relación empieza a morir también. Y entonces es muy delicado, muy sensible cuando, por ejemplo, alguien dice, no, es que yo no puedo hablar con mi esposa, no me puedo hablar. O cuando alguien dice, no, es que no se puede hablar con mi papá, o no se puede hablar con mi hijo, no se puede hablar. Tenaz, porque entonces empieza a morir la relación. Y otra cosa que empieza a pasar es que cuando algo no se corrige, pues vuelve a suceder. Mira lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 8, versículo 11. Este es un versículo que me parece muy, muy impresionante. Es un versículo que es un principio de un rey, pero que sirve para todos. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 8:11. Dice, cuando no se castiga enseguida un delito, ¿qué pasa? Dice, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Entonces, cuando en una relación no se hablan las cosas que están mal, ¿qué pasa? Pues vuelven a suceder, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Y pues es tremendo. Y cuando se tiene un diálogo malo, pues una relación es muy difícil que sea buena. Normalmente se está deteriorando, está muriendo. Pero cuando hay buen diálogo se pueden construir buenas relaciones. Y mira que la idea es que no solamente hablemos bien cuando las cosas son fáciles de hablar, cuando se tocan temas cómodos, sino que podamos hablar bien de temas que no son tan cómodos, como cuando me sentí ofendido por algo, como cuando se toca algún tema sensible, y que lo podamos hablar también como se puede hablar algo que nos hace sentir cómodos a todos. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece? ¿Bien o no? Imagínate que en todas las casas se pudieran hablar todas las cosas de buena manera, y que si a alguien le incomoda algo se pueda decir, se pueda hablar y se pueda llegar hasta el final en buenos términos. Entonces aquí en este punto alguien puede decir, no, pastor, yo con eso sí no tengo problema, porque yo voy diciendo las cosas de frente. No hay problema con eso. Y entonces mira que con la manera de hablar pasa como con la comida. A uno le puede gustar la carne, pero una cosa es que la sirvan asada y otra cosa es que la sirvan cruda. ¿Cierto que sí?
Entonces con las palabras también. Uno no puede ir diciendo lo que a uno se le ocurre como salga. Toca cocinarlo. ¿Si está conmigo o no? Dígale al que está al lado, toca que cocine. Toca que cocine, toca que lo cocine. Dígale al que está al lado, dígale al que está al lado, no importa que no lo conozcas. Toca que lo cocine, Corti, toca que lo cocine, ¿no? Antes de hablar con Camilo. ¿No? O sea, hay que cocinarlo primero. O sea, uno no puede ir disparando lo que se le salga. Toca cocinarlo. Y la palabra del Señor nos regala unos principios súper campeones para poder cocinar lo que uno va a hablar y que siempre salga bonito. ¿Vamos a ellos o no? ¿Sí? Listos, vamos allá. Entonces, bueno, no sé si alguien haya escuchado alguna vez la expresión, ahora sí me va a oír. ¿Alguien ha escuchado eso o no? Uy, no sabe con quién se metió, me va a escuchar. O una más clásica es, le va a poner los puntos sobre las íes. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Qué agresividad los puntos de la I. Nunca los puntos de la I fueron tan violentos, ¿no? Para un hueco de bala, los puntos de la I nunca fueron más rudos. Bueno, o sea, y si tú y yo escuchamos esa expresión de alguien que va a sostener una conversación con otra persona acerca de un tema sensible, ¿qué expectativa podemos tener de esa conversación? ¿Terminará esa conversación en vida o saldrá alguien lastimado? Y mira que no se ha dicho ni una palabra, ¿no? Pero ya nuestra expectativa es, esto va a salir mal, ¿no? Y mira que muchas conversaciones ya son un fracaso sin haber empezado. ¿Cómo te parece? Y todo porque no se tiene en cuenta este principio que vamos a leer, que nos deja el Señor Jesús. La palabra del Señor dice en Lucas 6:45 esto. Vamos a leer estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Dice, pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Y mira esta última parte que tal vez muchos la hemos oído, pero que se hace bien relevante para esto que estamos hablando. Dice, porque de lo que abunda en el corazón, ¿qué pasa? De lo que abunda en el corazón. Entonces mira, si una persona se siente airada porque se sintió ofendida, ¿no? Y entonces siente que necesita hablar con esa otra persona, eso, y siente ira en el corazón, cuando vaya y hable con esa persona, ¿cómo le va a salir todo? Le va a salir con ira, por más de que tenga sus argumentos, sus ideas y la razón también, ¿no? Si siente odio, ¿cómo le va a salir todo? Imagínate, yo creo que muchas personas han odiado a su esposo alguna vez, muchas mujeres. No digan amén, no digan amén nadie porque puede terminar todo mal. Aunque después de compartir, la idea es que todo funcione bien. Pero seguramente muchas mujeres y muchos hombres hemos podido en algún momento sentir rencor hacia la esposa, ¿no? Hacia el esposo. Si habrá pasado, no digan amén, solamente reflexiónenlo, ¿no? Y entonces si se siente ese odio, ¿qué va a pasar al final? Pues que todo lo que se diga sale con odio. Y cuando uno siente en el corazón esas cosas negativas, no es momento de hablar, es momento de orar. ¿Sí están conmigo o no? Es momento de orar. Y el Señor Jesús dice en Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice, yo les daré descanso. Entonces, cuando uno se siente así, con ira, con odio hacia alguien porque se sintió ofendido y uno dice, no, es que tenemos que hablar. No sé si alguien haya oído alguna vez, es que tenemos que hablar ya. ¿Alguien ha oído eso alguna vez? Pues casualidad, o solamente salen en los cómics, películas, Marvel, DC, ¿no? No, pasa en la vida, ¿no? Y cuando pasan esas cosas, no es un buen momento, porque cuando se siente ira, se siente odio, todo va a salir así. Entonces ese momento es de orar, de ir al Señor para entregarle esas cargas. Dice la palabra del Señor, yo les daré descanso. Entonces una buena pregunta clave que uno se puede hacer cuando uno va a hablar con el Señor es preguntarle al Señor, bueno, y preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo que realmente yo debo sentir hacia esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos a esa escena del esposo o de la esposa. Por ejemplo, yo siento ira hacia mi esposa y yo voy a ese lugar de oración porque siento que no es lo que debo sentir hacia ella. Entonces yo le digo al Señor, bueno, ¿qué es lo que realmente yo debo sentir hacia ella? Y bueno, ¿qué debe sentir un esposo hacia una esposa? Amor, ¿no? Y entonces si en ese lugar de oración yo recuerdo que yo amo a esa mujer, todo empieza a cambiar, ¿verdad? Ya si cambio esa ira por el amor profundo que bueno, de pronto me toque recordar porque en ese momento me siento enojado, todo empieza a cambiar y ya mi actitud al ir a hablar con ella va a ser muy diferente.
Entonces, ahora pensemos, por ejemplo, en un papá. Si un hijo se siente ofendido, siente que su hijo hizo algo y que hay que hablarlo, y de pronto siente odio hacia su hijo. Entonces, va a ese lugar de oración y le pregunta al Señor: ¿yo qué debo sentir hacia ese chinito? ¿Qué debo sentir? Y recuerda que ese es el hijo de su vientre, ¿no? Y que lo ama. Entonces todo cambia. Entonces ya ahora la actitud sale de ahí diferente, porque se acuerda: yo amo a ese niño, yo amo a esa mujer y las esposas, yo amo a ese hombre, yo amo a mi hermano, yo amo, ¿sí? Todo cambia y se hace diferente. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 versículo 26, dice: además no pequen al dejar que el enojo los controle. Dice, ¿qué más dice? No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces, yo necesito tiempo muchas veces para hablar. Muchas veces el primer momento no es el mejor, así que necesito este tiempo, pero la palabra del Señor me pone un término, porque de pronto alguien puede decir: uy, sí, pastor, yo necesito tiempo, yo necesito 8 días para volver a hablar a ese hombre. En 8 días le vuelvo a hablar. Se le añejó. Antes de que el sol se ponga, la idea es que el corazón quede sano. Hay que hablar, o sea, tiene término. Y mira cómo cambia todo si antes de hablar yo recuerdo que amo a esa persona, en lugar de odiarla, en lugar de sentirle rencor. Todo empieza a cambiar, ¿cierto que sí? Y entonces aquí aparece el segundo principio. Este es el primero, ver qué hay en mi corazón primero, y aquí aparece el segundo. Entonces, para esto vamos a ir al terminal de transporte del Socorro y le preguntamos al señor taquillero: buenas noches, ¿me vende un pasaje, por favor? ¿Cuál es la siguiente pregunta que se le ocurre al taquillero? ¿Para dónde? Y así como uno no puede emprender un viaje y comprar un tiquete sin saber uno para dónde va, tampoco uno puede pretender abordar una charla delicada sin saber para dónde uno va. Ahora imagínate una conversación acerca de algo sensible en la que la persona que va dice: tengo que hablar ya, es que necesitamos hablar ya, se me sienta aquí. No ha pensado ni en lo que siente en su corazón, ni para dónde va, qué va a pasar. O sea, mejor dicho, se va a pegar una desocupada de esa ira, pero monumental, ¿no? O sea, hasta que no sienta que volteó todo el caneco de la basura, dice ya. ¿Cierto? No hay propósito. Y lo deja destrozado, lo deja herido, terminan peleando, no se hablan, terminan peor. ¿Por qué? Porque ni se examinó el corazón, ni se buscó propósito. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18:15. Dice: si un creyente peca contra ti, y mira que esto debe funcionar perfectamente entre personas que le han entregado su corazón al Señor Jesús. Dice: si un creyente peca contra ti, dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Y léele conmigo esa parte que viene, por favor. Dice: si te escucha y confiesa el pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Dice: si un creyente peca contra ti, dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, ¿qué va a pasar? Has recuperado a esa persona. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa conversación? Cuando vamos a tocar un tema sensible, ¿cuál es el propósito? Recuperar a la persona. Entonces, mira cómo cambia todo cuando hay propósito, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando una persona: necesitamos hablar, y le dice a su pareja, a su novia, a su esposa, y le dice: necesitamos hablar, pero no hay propósito. Entonces, perfectamente siente que lo que necesita es desocupar toda esa ira, y no fue a ningún lado, ¿no? Y la persona acabó con el corazón peor, y ambos acabaron peor. O de pronto un papá que siente: mi hijo, necesito hablar con él, necesito hablar con usted ya. Y entonces se le olvida que el propósito es hacer ¿qué cosa? Recuperar a su hijo, recuperarlo, que él vuelva a tomar buenas decisiones, que él recapacite su camino. Entonces, cuando no se piensa en el propósito, pues acaba el pelado. Puede cogerlo y darle golpes y darle una tanda, mejor dicho, decirle un montón de barbaridades y acabarlo y dejarlo destrozado. Y no hay propósito. Pero si el propósito es recuperarlo y además se acordó de que lo amaba, todo cambia. Porque mi propósito es que él sea un buen hombre, sea una buena mujer. Yo quiero que ese niño se convierta en un gran hombre y que se sienta inspirado por mis palabras. Y que cuando yo lo corrija, en lugar de sentirse la peor persona del mundo, sienta que puede ser el mejor. Qué diferencia tan grande, ¿cierto que sí? Es grandísima. Y mira que con estas dos cosas no hemos pronunciado ni una sola palabra de la conversación, pero ya todo cambió. Si yo examino lo que hay en mi corazón y pienso hacia dónde voy, ya, todo cambió. Y podemos hablar de eso tan delicado que de pronto no era cómodo hablar, que con ira no se puede hablar, que con odio no se puede hablar.
Y nosotros nos encontramos aquí, pues ya hemos mencionado Santiago capítulo 3, y nos encontramos allí en Santiago capítulo 3 cómo se habla de nuestra manera de hablar. Y allí nos encontramos unos tips bien importantes acerca de qué hacer durante la charla. Pero antes de ir ahí, quiero que tú y yo veamos Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. ¿Listo? Vamos a ir a Lucas 17, versículo 3 y 4. Dice, si un creyente peca, ¿qué dice? Repréndelo. Dice, luego, si hay arrepentimiento, ¿qué pasa? Perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué hay que hacer? Entonces esto es muy importante cuando uno quiere que haya diálogo y que el diálogo no se pierda con esas personas que el Señor le ha permitido a uno tener conexión. Y es recordar que somos humanos y que aunque se hayan hablado las cosas y se hayan dejado claras, hay la opción de que se vuelva a fallar una vez más, ¿sí? Y eso no nos puede llenar de frustración y hacer que, sí ve, yo para qué hablo con usted, tanto que le digo, y empiezan los reproches. ¿Y eso a quién alienta? A nadie, ¿verdad? Y entonces aquí quiero contar una anécdota. Yo nunca he sido de tener mascotas, mi esposa tampoco, pero nos ofrecieron tener un perrito para llevarlo a Ágape. Entonces mi esposita dijo, ay, sí, está lindo tener un perrito. Entonces el perrito vivió en la casa como un par de meses antes de ir a vivir a Ágape, a la sede de Ágape. Entonces él se quedó en la casa y durante el tiempo que estuvo el perrito en casa, yo tuve que hacer el trabajo sucio. Entonces pensar, esto que estoy recogiendo es crema de vainilla, esto así viscoso, ¿no? Y hacer el trabajo pesado. Una persona que ama mucho las mascotas, yo les amo, de hecho tengo buena relación con los perritos y todo, pero soy una persona que no soy de ese tipo de personas como para tener mascota, pero lo tuve ese tiempo en casa. Y recuerdo que una noche, después de haber dejado limpio todo, mejor dicho, todo estaba súper limpiecito, me fui a la cama y me acosté con la expectativa de que el perrito esa noche no hiciera popó y ya hubiera acatado el entrenamiento y recordara, el popó es en el pasto cuando Julián me saque, o como sea que me nombre el perro, no sé cómo me diga, cuando me saque. Y yo me acosté con esa expectativa y pensé en el Señor. Y pensé cuántas veces el Señor ha limpiado nuestras desgracias una y otra vez, aún sabiendo que al día siguiente tal vez la vamos a embarrar otra vez. Y acaba el día y el corazón de Dios está en la expectativa, vamos de nuevo. ¿Y qué tal si nosotros tenemos esa misma actitud, no? Cambia todo y con esa actitud es más fácil poder tener conexiones con los demás. Y mira lo que dice la Biblia en Santiago 5, 19 al 20. Dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Esto es espectacular y no hemos dicho todavía ni una palabra. Ahora vamos a la conversación y la palabra del Señor en Santiago capítulo 3 está hablando acerca de nuestra manera de hablar, y cuando menciona varias cosas de las que ya hemos hablado, dice en Santiago 3 versículo 13, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Aquí está concluyendo pues acerca de que toda nuestra manera de ser y de actuar, hablando de nuestra manera de decir las cosas, pues debe estar así, debe estar envuelta en las buenas acciones y la humildad que proviene de la sabiduría. Tú puedes leer Santiago 3 allá en tu casa completo. Y luego en el versículo 17 nos regala los ingredientes que tiene esa sabiduría. Vamos a verlos, ¿listo? Te pido que los leas en voz alta conmigo. Son varios ingredientes que van uno a uno y son espectaculares. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, ¿no? Aquí tenemos los primeros ingredientes, o sea que cuando en una conversación sensible se empieza a subir el tono de la voz, ya la cosa va por mal camino. Una buena conversación se mantiene en paz todo el tiempo, por delicado que sea el tema. ¿Sí están conmigo o no? Entonces yo espero que después de este día, cuando se empiece a subir el volumen de la voz, te suene un sensor por dentro en tu alma y te acuerdes de esta predicación. Deseo eso. Y luego sigue diciendo otro ingrediente, dice, siempre es, ¿qué cosa? Vamos a dejar el versículo ahí para que todos lo podamos leer. Dice, siempre es amable. Y la amabilidad entonces no necesita de palabras hirientes, ¿cierto?
no necesita de adjetivos feos. Es que usted es muy esto, es que usted es muy esto otro y una palabra negativa ahí. O de generalizaciones, es que usted no cambia, siempre igual de desordenado. ¿A quién le incomoda que le generalicen así? Usted siempre es el mismo, usted nunca cambia, es tenaz. Entonces no, dice la palabra del Señor, no, las conversaciones deben ser amables. Entonces todo lo que se diga debe estar envuelto en amor, todo, debe hacer bien. Luego viene el otro ingrediente, dice dispuesta a ceder ante los demás. Entonces, bueno, tiene el ingrediente de la capacidad de uno verse a sí mismo y ceder, ¿no? O sea, cuando uno quiere hablar de algo sensible, uno tiene que estar dispuesto a que no todo lo que uno diga es porque uno lo dice porque tiene la razón. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? No siempre. Y a veces uno lleva una visión, es que las cosas son así. Pero si uno tiene este ingrediente de ceder ante los demás, uno también escucha al otro y uno dice, ay, de verdad, yo no había visto esto así. Y el que me toca cambiar es a mí. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Se necesita la disposición de ceder ante los demás. ¿Sí? Dice el otro ingrediente, está llena de compasión, o sea, la capacidad de poder sentir lo que siente el otro, de meternos en empatía en el lugar del otro para entender que la conversación no es para acabar con el otro, ni señalarlo, ni hacerlo sentir mal, sino pues para levantar al otro, ¿no? Y dice el otro ingrediente, y el fruto de buenas acciones, el buen trato. Otro ingrediente dice no muestra favoritismo. Esto es importantísimo, sobre todo cuando uno es autoridad, ¿no? Cuando uno es papá, cuando uno es jefe, cuando uno es líder, uno no puede mostrar favoritismo cuando se está tocando una conversación acerca de algo sensible, no se puede inclinar la balanza. Y luego tiene otro ingrediente que me parece espectacular también, y es siempre, ¿qué cosa? La sabiduría siempre, ¿qué? Alguien que lo diga fuerte, siempre, ¿qué? Siempre es sincera, o sea, la verdad cada cuánto, la verdad siempre, ¿no? Y nosotros sabemos que la verdad es absolutamente necesaria y que mentir daña la comunicación en cualquier relación. Cuando a uno le mienten y uno se da cuenta de que le están engañando, uno pierde la confianza y es difícil repararla. Y entonces de pronto opta por confiar en alguien más. Entonces la verdad siempre, la verdad entre amigos, la verdad entre esposos, la verdad entre compañeros. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis, la verdad entre padres e hijos y la verdad entre hijos y padres. Y quiero que nos hagamos una pregunta, ¿qué será más común? ¿Las mentiras de los hijos a los padres o de los padres a los hijos? Para que reflexionemos, ¿qué será más común? ¿Quién miente más a quién? Y mira que esto es bien importante porque normalmente un papá no tolera que su hijo le diga mentiras, o sea, siempre considera eso algo a corregir. Pero es más común de lo que de pronto podemos pensar decirle mentiras a un niño. Y decirle, por ejemplo, cosas como si usted no se come todo, no lo llevo al paseo. Y la verdad que no es cierto, sí lo va a llevar. Sí lo va a llevar, o sea, o tiene el coraje para dejarlo allá en la casa solo. Me voy y lo dejo solo, si no acaba esa sopa. No es cierto, no lo va a dejar solo. ¿Y qué pasa cuando el niño se da cuenta de que es mentira? Va a darse cuenta de que papá o mamá miente y bueno, vamos a retirarle ese pedacito de nuestra confianza y tal vez necesitemos a alguien más en quien confiar, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta y se toma la opción de mentirle a un niño y se empieza a arruinar la conexión que se puede tener con él. Y de pronto alguien puede decir, no, pero es que mi hijo no me dice nada, no me cuenta nada, no me dice nada del colegio, ¿y por qué será? Y quiero compartirles una experiencia, pues desde que empezó Ágape, que es el centro de estimulación infantil que dirige mi esposa. He sido profesor de música de niños muy chiquitos es enseñarle música a un niño de 1 año o menos, de 2, de 3, de 4. Esto es un espectáculo, es una experiencia hermosa que con el tiempo he aprendido a valorar, a amar y a entenderle la cosa, porque, o sea, transmitirle cualquier conocimiento a un niño tan pequeño es algo que tiene que hacerse con muchísimo amor y muchísimo cuidado. Y recuerdo que llegué a una clase y yo normalmente a esas clases con los niños pues llevaba todo tipo de cosas, llevo juegos, muñecos, títeres, cosas, bueno, un montón de cosas, cantamos, jugamos, corremos de todo y bueno, en fin, la pasamos chévere. Y casi siempre yo les llevo un muñeco que es como mi amigo en la clase, es un títere y normalmente les estaba llevando un oso. Entonces ese día llegué a la clase, abrí el forro de la guitarra. ¿Qué instrumento tenemos aquí? La guitarra. Y yo la saqué y ese día se me había quedado el oso. Entonces los niños empezaron a asomarse al forro
para ver si estaba el oso. Entonces yo les dije a los niños, no, hoy no vino osito. No vino, pero tenemos otras cosas divertidas para hacer. Se me había quedado. Y empezamos a cantar y los niños empezaron a ponerme cuidado, pero uno de los niños se siguió buscando en el bolso. Y yo le dije, no, mira, de verdad no está ahí, no está ahí. Yo empecé a cantar con los demás niños y él siguió buscando en el forro. No prestaba atención ni confianza en lo que le estaba diciendo. El niño empezó a meter la mano en el forro hasta el fondo, hasta la parte donde entra el diapasón de la guitarra. Allá metió su bracito, revisó exhaustivamente. Luego, como por tercera vez, le dije, no está ahí, ven a cantar con nosotros. Pero yo en ningún momento le retiré el forro, yo dejé que lo esculcara todo lo que quiso y me quedaba mirándolo. El niño esculcó el forro por dentro, luego abrió unos bolsillos que tiene por encima, revisó en todos los bolsillos. Cuando el niño revisó exhaustivamente todo el forro, soltó el forro y vino a cantar. ¿Por qué crees que el niño hizo eso? A pesar de que 3 veces le dije, el osito no está ahí. Que le mienten. Y no confía en la palabra de un adulto. La verdad siempre. La verdad siempre. ¿Están conmigo? La verdad siempre. Y esto es súper importante. Mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Este versículo nos ayuda a cerrar todo esto que hemos compartido. Dice, y los que procuran la paz, ¿qué va a pasar? Sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Otra posible traducción de esa parte final del versículo donde dice cosecha de justicia es una cosecha de cosas buenas. Vamos a decirlo con esa otra posible traducción. Dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de cosas buenas. Se puede hablar de todo, solamente que es cuestión de cocinarlo bien. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Se puede mantener la conexión entre todos. Y si nosotros tenemos la expectativa de que así como podemos hablar las cosas lindas, podemos hablar las cosas sensibles, se puede hablar de todas las cosas. Y si procuramos siempre esto, la paz, esa conexión, y sembramos esas semillas de paz, dice la palabra del Señor que vamos a cosechar, vamos a recibir una cosecha de cosas buenas. Muchas veces hacer esto toma tiempo. A veces, como lo que hablábamos ahorita acerca de la verdad, un padre puede elegir decirle mentiras a un niño porque siente que el efecto es más rápido. Si un niño siente miedo, por el miedo decide, está bien, le hago caso. Hasta el día en el que se da cuenta que era mentira y entonces el miedo se convierte en desconfianza, ¿verdad? Decirle la verdad a un niño es un reto mayor porque tiene que someterse a que el niño razone esa verdad. Y tal vez pregunte y cuestione por qué uno le dice eso y uno ponga sobre la mesa vulnerable sus argumentos y de pronto descubra que son buenos o tal vez descubra que son puras chocheras. El proceso de tener esta buena comunicación es una siembra que puede tomar tiempo, pero al final nos lleva a cosechar cosas buenas.